Bien, pues nuevamente después de todas estas fallas que nos está dando el internet, que yo creo ya nos están obligando a cambiar de compañía porque no podemos estar de esta manera, pues bueno, seguimos con esto. Estabas terminando de decir esto de la cura, hay teorías que dicen que sí se puede curar sometiéndose a un estado de a un tratamiento de formación, bueno, no, esa es mi propuesta. de construcción, Ajá. ¿cómo le dijiste? La de construcción mental, de construcción, ¿de qué era? La de construcción de la masculinidad. Ok, en un proceso de deconstrucción de la masculinidad, que es donde él se somete a un propio cuestionamiento, estilo la mayéutica, quiero entender, cuestionarte tú mismo si estás haciendo bien o no algo. Exacto. Y que ahí entraba el punto donde hay quienes dicen, como nunca va a tener la necesidad de cuestionarse, pues no va a tener cura. Pero si llegara a cuestionarse, sí puede curarse. Exacto. ¿Por qué? Porque finalmente también una persona narcisista a la larga, y si es que logra darse cuenta que no es una conspiración, sino que él mismo se está bloqueando y se está generando un aislamiento, es decir, se va a quedar sola esa persona, porque todo el mundo se va a dar cuenta que está abusando emocionalmente, económicamente, etcétera, de las demás. Ok, y aparte el mismo narcisista le va bloqueando sus redes de apoyo, ¿no? Entonces ahí se va quedando también sola esa persona, ¿no? También nos dice Arturo Belmont, buenas noches maestros, mi querido doctor Belmont, un saludote para ti y para todos los alumnos de la Facultad de Derecho de la Ciudad de México, un abrazote para todos. Nos pregunta Carlita Mejía, ¿es peligroso estar con una persona narcisista? La respuesta es sí. De entrada, desde el punto de que ya estás viviendo un abuso psicoemocional, ya estás corriendo un riesgo. Ya tu persona ya está siendo víctima de un abuso. Entonces no te esperes a que haya también un abuso físico, a que haya una violación, un abuso sexual, etc. Desde el momento en el que ya hay esta explotación emocional, ya estás siendo parte de una relación violenta y sí, ya estás en una situación de riesgo. Ok, nos dice el maestro Edgar Beites, buenas noches, excelente tema. Un saludote, mi querido maestro Edgar, un abrazote para ti, para toda la familia, qué gusto que te esté llamando la atención y que digas, este tema es excelente. Nos dice también el licenciado Lázaro Huerta, saludos y excelente invitada. Carlita Vázquez, ¿los padres vuelven al hijo narcisista o ya se nace narcisista? Pues justo desde mi propuesta, no solamente los padres, sino todo el entorno en el cual se desarrolla esta persona le hace llegar a este punto del narcisismo. Efectivamente hay mucho, como yo les comentaba, no solamente en la familia, sino en la sociedad naturalizamos que los hombres tienen que aprovecharse o pueden aprovecharse emocionalmente de las mujeres están a su servicio, tienen que ceder siempre ante sus, digamos, exigencias. Entonces, no solamente los padres, yo creo que todo el entorno genera y valida que esta persona pueda continuar con estos abusos. Ok, no solo la familia o no solo los padres, sino también la sociedad. Así es. Ok, nos dice la licenciada Laura Alegre, las personas narcisistas pueden llegar a cambiar con ayuda psicológica o nunca lo hacen. Ya lo que ya compartíamos, sí hay posibilidades, pero también tiene que haber esa introspección de la persona, si no, pues no se llegaría a dar. Y nos pregunta nuestro querido hermano Horacio Chaniz, ¿entra también el hedonismo? En parte sí, aunque digamos que estamos hablando de cosas diferentes porque el hedonismo es la búsqueda del placer por el placer mismo, que como sabemos pues tampoco tenemos que, digamos, verternos solamente sobre el placer, porque eso también nos va a llevar a una perdición, ¿no? A un abuso, a un exceso en todos los sentidos. Cualquier abuso, cualquier exceso pues es perjudicial no solamente para nosotros, sino también para nuestro entorno, a las personas que nos rodean. Ok, muy bien. Y nos dice Manuel Romero desde Puebla, también nos está viendo Emanuel Romero. Un abrazote para ti, mi querido Manuel, allá a Puebla, a toda la familia y a todo el bello estado de Puebla, que también por allá nos mira Fita y nos mira
más gente desde allá, desde el bello estado de Puebla. Muchas gracias por seguirnos. Y nos dice un fuerte abrazo, maestro Liceo, excelente tema. Gracias, gracias. Y nos dice Carlita Vázquez, ¿cómo zafarse de una conducta narcisista? ¿Cómo correr? ¿Cómo no sentirse mal? Pues justo a ese tema le vamos a dedicar la segunda parte del programa. Creo que es bastante amplio y creo que es la parte más importante, yo creo, del día de hoy, justo responder esta pregunta. Ya hablar mucho de los narcisistas es justo darle mucha importancia. Ahora vamos a hablar de nosotras, de cómo salir de estas relaciones. Pero quiero entender, esa va a ser la segunda parte del programa, y aparte tenemos programada una segunda parte del tema de narcisismo. O sea, si nos va a dar tiempo o si metemos todo eso a la si el día de hoy no nos podemos ir el día de hoy sin hablar de estos temas, pero para la segunda parte del programa podemos hablar más. Ok. Sí, porque usted, licenciada, nos dijo que traía todo un repertorio en torno a este tema. Así es. Nos dice también el licenciado Gaudencio Peralta, excelente tema y saludos al maestro Eliseo e invitada. Muchísimas gracias, mi querido Gaudencio, un saludote para ti, un abrazote muy fuerte para ti, para toda la familia. Y nos dicen desde el bello estado de Chiapas, y me pongo de pie porque es el bello estado de Chiapas, el licenciado Francisco Hermilo Palomeque Ochoa nos dice, buenas noches, licenciado Eliseo, felicidades por la temática que están tratando con su invitada estrella, la licenciada Nelly. Muchísimas gracias, un saludote para toda la familia y además también pues para todo el bello estado, todos aquellos chiapanecos que nos miran jueves a jueves. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos dice la maestra Gabriela Bautista, hola, saludos a todos. ¿Qué características buscan que tengan sus parejas o víctimas los narcisistas? Exacto. Pues principalmente abusan de personas que son muy nobles, personas inocentes que no llegan a darse cuenta, pues justo de esa malicia con la que se está acercando a él, ¿no? Ok. Y nos pregunta Carlita Vázquez, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se eduque a personas como en Tlaxcala, se sepa y no se detenga? Pues como ya se decía, llegan a formar estas redes de tratas que no son inclusive nada más nacionales, sino llegan a ser internacionales y desafortunadamente no solo a nivel nacional, sino también internacional. Hay toda una red de corrupción en torno a este tema de la trata de personas y pues es difícil, ¿no? Esto no justifica el hecho de que no se esté haciendo gran cosa por ello, pero de que son redes muy fuertes ya a nivel nacional y a nivel internacional, pues sí, ¿no? Y que debería de hacerse más, creo que sí debería de hacerse más. Claro, por supuesto. Nos dice nuestro querido Ernesto Charro, un gran saludo. Mi querido Ernesto, un saludote para ti, para toda la familia. Saludos ahí a todos. Nos dice Juan Manuel Waldo, saludos mi querido Juan Manuel, un abrazote para ti también. Y nos dice Laura Alegre, exacto, muy interesante su tema, saludos a la invitada, bellísima. Y nos dice la licenciada Belia Pasillas, muy bien, excelente programa. Pues sí, de verdad que este tema llega a ser apasionante porque tal y como lo íbamos viendo en esa plática de café, que creímos que iba a ser de 10 minutos y se nos alargó como a 4 horas, va teniendo muchas aristas, porque ya no solo es, como se ha dicho, la propia situación de la persona que es narcisista, sino el daño que le empieza a generar a las personas, cómo se llega a generar a una persona narcisista, si puede o no puede curarse, si puede o no puede salirse de esa relación de narcisismo. Entonces sí es un tema complejo, ¿no? Exacto. Ahora, vamos a eso que decías, ¿cómo puedo ir saliendo? Primero, obviamente, tengo que identificarlo, creo yo. Exacto. ¿No? El primer paso es identificarme como víctima de un narcisista.
¿no? Exacto, y que creo que es el paso más complicado, porque muchas veces una misma o uno mismo tiene ese rechazo a no verse como víctima, porque entra en juego también el de es que no es posible, cómo es que yo haya caído en esto, etcétera. Y estaba viendo un artículo que estaba muy interesante y planteaba acerca de algunas de las razones de por qué nos enganchamos en estas relaciones violentas. Bueno, una de ellas es venir de un hogar o demasiado disfuncional o demasiado perfecto. ¿Por qué? Porque si es demasiado disfuncional, pues bueno, hemos aprendido que así es como se tienen que establecer las relaciones de pareja o las relaciones humanas, pero también venir de un hogar casi perfecto, pues nos lleva a la inocencia, ¿no? Al no saber que en realidad también hay otras personas que pueden tener cierta malicia y que pueden llegar a abusar de nosotras. Otro de los puntos es que, pues por propios rasgos de la personalidad, como comentaba hace un momento, personas confiadas, personas que realmente no pueden, pues, dimensionar o darse cuenta que hay un abuso, ¿no? Que la otra persona en realidad no lo está haciendo de manera, digamos, por amor, sino que más bien lo está haciendo porque está buscando sus propios intereses. Otro de los puntos, y creo que es también importante plantearlo, es que también atravesar por una crisis en algún momento de tu vida te lleva a ser más vulnerable y a poder estar más susceptible de poder engancharte en una relación violenta. A veces puedes decir, es que ¿cómo es posible si yo con esta profesión, si yo con estas experiencias, a lo mejor ya lo vi en mis amigas, en mis primas, en mis hermanas, etcétera, ¿cómo es que yo no me haya dado cuenta y haya caído? Bueno, puede ser no solamente porque no haya la falta de experiencia, porque no haya ese, digamos, ese avispamiento de las red flags, sino también puede ser que estuvimos en una situación de crisis en ese momento que no nos dejó ver o no nos dejó entender el panorama completo. En este punto, nos hablas de una situación de crisis. Quisiera yo pensar, de repente, hace 2 años fallece mi madre. Esa situación a eso se refiere una situación de crisis. Una muerte reciente, pérdida de trabajo, a lo mejor incluso hasta a veces un cambio de etapa, de que terminas la universidad y pues no sabes en qué te vas a emplear o a qué te vas a dedicar. O sea, esos son como momentos críticos o momentos en los que la vida se sacude y entonces pues estás como viviendo ciertas tensiones. Quizá por la misma situación y por la incertidumbre que te genera ese estado de estrés. Ok. Un tercer punto que nos querías comentar. Miedos o complejos. Miedo, por ejemplo, a la soledad. El miedo de, pues es que si yo no estoy con esta persona, ya nadie más me va a querer. O los mismos complejos, ¿no? A veces nos podemos llegar a sentir acomplejadas con algunas partes de nuestro cuerpo, no hay una aceptación de la autoimagen y entonces eso también nos lleva al miedo y a involucrarnos con las personas no desde el amor, sino desde el temor a estar solas. Estarías entonces en ese sentido un poco del otro lado del narcisista. El narcisista se adora. Y del otro lado, pues yo como que no me siento a gusto. Tengo ciertas inseguridades. Con mi cuerpo, o sea, me siento feo, me siento... Que además, de hecho, en el narcisismo no es tanto como que se adore. De hecho, tiene muchas inseguridades de sí mismo o de sí misma y las encubre. O sea, la personalidad narcisista está encubriendo toda esa inseguridad que realmente tiene esa persona en el fondo. Pero bueno, otro de los puntos es que también hay una fuerte necesidad de aprobación. Como yo les compartía, hay una socialización en donde a las mujeres nos enseñan que complaciendo a los demás vamos a ser amadas. Desde niñas nos enseñan, sírvele a tu hermano mayor, sírvele a los abuelitos, es que si tú eres bien portadita todo el mundo te va a querer, es que si tú te vistes bonito, si tú eres modosita, etcétera. Siempre nos enseñan, nos socializan a estar complaciendo para que nos amen. Entonces, esa fuerte necesidad de aprobación para obtener el amor también nos llega a engancharnos con personas narcisistas que nos pueden llegar a lastimar y pues a vivir una situación de violencia de pareja. Y finalmente, otro de los puntos es una dependencia, ya no solamente emocional, sino una dependencia económica. Muchas mujeres también se ven involucradas en relaciones violentas porque dependen económicamente del agresor o de la persona que está ejerciendo esta violencia. Pero fíjate, ahí yo creo que
el mismo agresor, el mismo narcisista, le va metiendo en la cabeza de que ella no puede. Exactamente. De que ella, o sea, ay, tú no vas a conseguir trabajo, tú, ¿Para qué estudiaste eso si eso no ni va a hacer vende. nada? Ajá. Eso ni vende, eso ni hace. Exacto. Ay, tú no puedes, Exacto. o sea, tú no. Y se le va metiendo tanto que se genera ese punto en el que dice, pues yo ya no puedo hacer nada y tengo que estar aguantando todas las vejaciones que me hace este individuo, porque si no, pues de qué voy a vivir o cómo voy a vivir, ¿no? Porque ya no tiene redes de apoyo, porque ya no tiene esa voluntad de intentar hacer algo y porque se cree ella o él que ya no puede salir adelante, ¿no? Si no es al lado de esta persona. Exacto. Ahora, por ahí leía yo una pregunta que nos decían si el narcisismo solamente se identificaba en hombres o también en mujeres. También se puede identificar en mujeres. Hay mujeres narcisistas también. Narcisistas. Ok. Por favor, que ya no me peguen para que ya no identifique yo ciertos aspectos del narcisismo. Pero bueno, un poco también transitando en esta segunda parte que es hablar acerca de cómo entonces identificar, bueno, ya dimos algunas claves, ¿no? Hay ciertos momentos de tu vida, ciertos rasgos de la personalidad propios que nos hacen engancharnos tal vez con una persona narcisista. ¿Qué hacer ahora una vez que ya me doy cuenta que estoy viviendo este abuso, que estoy siendo explotada emocionalmente y a lo mejor no solamente emocionalmente, psicológicamente, sexualmente, económicamente, etcétera? Una de las claves, y que me gustan mucho los textos de esta autora, se llama Coral Herrera, nos dice: no caigas en la trampa. Y quiero citar el texto, es un breve texto que tiene, dice: no caigas en la trampa, tú no eres mejor que las demás. ¿Por qué? Porque primero te venden que sus antiguas parejas o que las anteriores parejas nunca les satisfacieron y que tú eres la mejor, ¿no? Entonces, no caigas en esa trampa. No existen los milagros románticos. Quisiera, perdón por interrumpirte, pero en esa primera frase que dijiste, si nos la repites. No, dice, no caigas en la trampa, tú no eres mejor que las demás. Quisiera recordar un principio de la masonería que está dentro de lo que es el código moral masónico, donde te dice, si alguien o algún hermano te adula, duda. Exactamente. O sea, porque algo te está generando. Exacto. O sea, la masonería algo trae. No también caigas en las adulaciones, porque te embelecen. O sea, ese es el tema, y de eso es de lo que también vamos a hablar ahorita. Justo el digamos, aceptar este cuento que te narran, que te cuentan, pues te lleva a caer en la trampa. Claro. Perdón. El siguiente es: no existen los milagros románticos, tu amor no le cambiará. Pensamos que nosotras lo vamos a cambiar, a lo mejor si se lo digo de tal manera, le digo lo que me molesta, pues él va a entender y va a cambiar esta forma de pensar o va a cambiar este comportamiento. En realidad, como les dije, la única persona a la que podemos cambiar es a nosotros mismos, y eso con mucho trabajo, con muchas horas de terapia, con muchas horas de trabajo de amor propio, etcétera. Imagínense, si así de difícil es cambiar un rasgo propio, ¿qué tan difícil no será cambiar a otra persona? Entonces, no esperemos que la otra persona va a cambiar. Dice Coral Herrera: no es cierto que tú seas superior a las demás mujeres, porque justo eso te plantean. Es que tú eres la más hermosa, tú eres la más bonita, tú eres la única, la irrepetible, ¿no? Y entonces nos dicen, no es cierto que las demás merezcan sufrir. ¿Por qué? Porque también nos dicen, bueno, es que la otra era mala, la otra era antes que tú, ¿no? La otra era loca, era mala, etcétera. Entonces empiezan a hacer parecer como si en realidad ellos fueran la víctima y que a lo largo de toda su vida nunca habían encontrado el verdadero amor. Y nos dice Coral Herrera: si un hombre es infiel, mentiroso, maltratador, lo seguirá haciendo. Y a ti te va a machacar igual que a las demás. Primero te tendrá en una luna de miel, luego te bajará a los infiernos, te destrozará la autoestima, te mentirá y te estafará como a todas las demás, y te costará mucho dinero y mucho tiempo recomponer tu corazón y superar el trauma. Ahórratelo. Eso, qué interesante eso, porque vamos a llegar a un punto, y yo creo que
ahí es a donde vamos a llegar al programa siguiente, porque ya también se nos está acabando el tiempo. El punto donde el narcisista, cuando llega a tener un conflicto judicial, pretende inclusive engañar al Poder Judicial, engañar a los jueces, engañar a la estructura judicial para que fallen en su favor. Exacto. Y se plantea como la víctima, y se plantea como el inocente, y se plantea como el corderito. Exacto. Y quiere hacer parecer todo para en la estructura jurídica. Él se presenta como la víctima. Así es. Cuando en realidad él es el que está victimizando, él es el que está el victimario, ¿no? Entonces, de verdad que ahí hay un punto bien interesante, porque ustedes como psicólogos tienen una gran responsabilidad en ese tipo de asuntos, porque indudablemente que va a entrar ahí un peritaje en psicología para determinar hasta qué punto o quién está generando la agresión en ese vínculo. Y entonces de verdad que hay que tener una gran convicción y una gran ética, ustedes como psicólogos, para poder emitir un dictamen con objetividad. Y de verdad que a los psicólogos que así lo hacen, desde acá les mandamos un reconocimiento, porque inclusive se describe en esas situaciones de el aspecto violento que puede tener la persona, y yo me quiero imaginar que a veces hasta los pueden llegar a intimidar o a amenazarlos de que tienes que emitir tu dictamen así, o a ti también te pasa algo, ¿no? En ese afán de querer ganar, así ¿no? Es. Entonces, pues bueno, tenemos de verdad mucho material para hacer un segundo programa. Ya ahorita se nos acaba el tiempo, se nos acaba esta hora. Yo quiero agradecerte porque de verdad que nos has traído mucha luz aquí a el programa de Masonería y Más, a todo nuestro auditorio, que por cierto ya tenemos 100 suscriptores y creo que vamos increciendo. Les agradezco a todos que se hayan suscrito. Los que no se han suscrito, suscríbanse, denle like, activen la campanita para que cada jueves les esté llegando la notificación cuando empecemos los programas, que de verdad, como este del día de hoy, son muy interesantes. Te agradezco muchísimo, Nelly, y quedamos ya comprometidos para, no sé si en una semana o en 15 días, pero vamos a seguir con el tema ya en ese aspecto. Cuando pasas, ya no nada más de que fue el problema y de que lo aguantaste, sino ya llegaste a tribunales. Y entonces ahí se vuelve todo un martirio este punto de tribunal, como lo decía esta lectura de Coral Herrera. Sí, ¿no? Y en el siguiente programa, para que se queden enganchados, hablaremos de cómo alejarnos entonces del narcisista a través del contacto cero, que no es lo mismo que ghosting, y vamos a hacer las distinciones entre ambos conceptos. Cómo soltar, dejar de culparte, porque es principal eso, dejar de culparse, y fomentar y trabajar en el amor propio. Vientos. Pues muchísimas gracias, de verdad un gran aplauso para nuestra solución. De veras, muchísimas gracias. Disculpen las fallas técnicas y ya las vamos a tener solucionadas para el siguiente programa. Muchísimas gracias y ha sido un gusto tenerlos aquí en su programa Masonería y Más, el programa que fomenta el conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Nelly.